Gracias a Dios por este día. Mi nombre es Julio Díaz y soy uno de los pastores de Doxa Iglesia Cristiana. Y te quiero dar la bienvenida por estar aquí y tomar este tiempo, apartar este tiempo para poder escuchar este audio. El deseo de mi corazón es que puedas sentirte confrontado, pero también consolado por el tema que vamos a ver el día de hoy. Si recuerdas, estamos en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles y estamos viendo nuestra serie titulada La Iglesia en el Poder del Espíritu. Y el día de hoy finalizaremos el capítulo 5. El capítulo 5 de los versículos 12 al 42 es donde vamos a estar. Pero antes de iniciar, déjame poner este tiempo en manos del Señor con una oración. Amado Padre, te damos gracias. Gracias por este día que nos regalas, el privilegio de estar vivos y de reunirnos como iglesia para conocerte más, para glorificarte, para adorarte, para buscarte. Danos la sabiduría que necesitamos y también un corazón abierto para transformar lo que tengamos que transformar, para honrarte y para seguirte conociendo cada vez más. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Entonces vayamos a la lectura de nuestro pasaje, capítulo 5, versículos 12 al 42 del libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles dice así. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel, sacándolos, les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas. Pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó: les pedimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas.
y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Versículo 33. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él, se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres, y déjenlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y los soltaron. Los apóstoles, pues, salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta en su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Y el título del sermón de este día es: la obediencia de la predicación genera conflictos. La obediencia de la predicación genera conflictos. Y el día de hoy veremos nuestro pasaje a través de las escenas típicas de la narrativa histórica. Ya saben, esta división en 5 escenas que ya es bastante conocida. Es decir, primero tenemos un ambiente, posteriormente un conflicto, escena número 3, un clímax, número 4, resolución, y cerraremos con un nuevo ambiente, donde esta idea principal o idea central es la siguiente, que le llamamos argumento. Es la obediencia de llevar el mensaje del evangelio genera alegría, pero también conlleva conflictos. Es una aseveración que estoy dando ahí. La obediencia de llevar el mensaje del evangelio genera alegría, pero también conlleva conflictos. Y hasta el día de hoy hemos visto a través de esta serie de capítulos en Hechos de los Apóstoles el poder del Espíritu Santo sobre precisamente los apóstoles. Cómo se está conformando también la iglesia de Cristo, donde se están agregando nuevos creyentes a ella. También hemos visto cómo pasan estos creyentes tiempo juntos en desarrollando diferentes actividades, como orar, compartir alimentos, estudiar la palabra, predicar, entre otras cosas. Comparten tiempo entre ellos. Hemos visto también a lo largo de estos capítulos eventos extraordinarios, es decir, milagros, donde particularmente la semana pasada veíamos una situación donde Dios deja en claro que con Él no se juega. Una disciplina única y particular que recibieron Ananías y Zafira. Y esto es el previo a nuestra historia de hoy, que ya leímos el pasaje. Por lo tanto, vayamos a nuestro ambiente, que constituyen de los versículos 12 al 16, el mensaje milagroso. Titulado este ambiente como el mensaje milagroso en estos versículos. Y entonces aquí podemos observar lo que estaba sucediendo. Es decir, que continúan estos milagros asociados en la predicación del evangelio, puesto que nuestro pasaje dice: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo,
que acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. A tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Tenemos que recordar entonces que los milagros, estos eventos extraordinarios, nos deben de dirigir hacia Cristo. Si no, no tienen mucho sentido. No son en sí mismos el fin último de mejorar la calidad de vida de las personas, aunque claro, en estos casos, si era una enfermedad, mejoraba la calidad de vida de estas personas, pero si no volteamos a ver a Cristo a través de estos milagros, simplemente no tienen sentido o no tenían sentido. Y esto se veía que se estaba aumentando, que estaba creciendo, porque nuestro pasaje dice que venían a ver a los apóstoles y no solo aquellos de Jerusalén, sino que se estaba expandiendo hacia los lugares cercanos. Traían enfermos y poseídos de espíritus y eran todos sanados. Ahora, si se dan cuenta, en el pasaje nos muestra cuál era el centro de reunión, el punto de encuentro para los creyentes. Y hasta aquí era habitual estar ahí en el pórtico de Salomón, el cual es un sector amplio a lo largo del muro oriental y que ahí solo podían estar judíos, es decir, que no había gentiles, es decir, personas como tú y como yo. Sí lo recuerdas, ¿verdad? ¿Qué evento sucedió ahí? Pues después de sanar a este paralítico, Pedro se dirige hacia este muro y da su segundo mensaje, su segundo sermón público en el que tenemos registro en Hechos. Y en los versículos 13 y 14 vemos un aspecto aparentemente contrastante y que nos genera un par de preguntas. ¿Recuerdan que dice en los versículos 13 y 14? Que ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, y dice, sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Tenemos esto. Hay quienes no se quieren acercar, que no quieren juntarse con ellos, pero en el versículo, y a pesar de ello, los tienen en gran estima, es decir, les tienen respeto. Y en el versículo 14 dice que más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente. Entonces, por un lado tenemos algunos que no se unen, que los respetan a los creyentes, y por otro lado hay unos que se unen, ¿no? Hay algunos otros que se están agregando. Pero, ¿por qué sucede esto aparentemente contradictorio? Bueno, la respuesta, de donde tenemos una mejor respuesta, es a través del versículo 11 de este mismo capítulo. Lo que se veía la semana pasada, es decir, dice el versículo 11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. ¿Qué cosas? Pues ese castigo ejemplar y único sobre Ananías y Zafira se hizo famoso entre personas no creyentes. Y estas personas seguramente decían o pensaban, ok, quienes están ahí, eso va en serio. Supe que solamente por mentir se murió una pareja. Por mentir, ok, entonces yo mejor guardo mi distancia, los respeto mucho, lo que hacen, en lo que creen, pero guardo mi distancia. Y entonces, eso de alguna forma es bueno. Eso es bueno, ¿por qué? Porque estaban observando a esta iglesia naciente y la estaban evaluando. Y entonces posiblemente veían una congruencia de lo que están diciendo con su forma de vida, lo que expresan a través de su boca
con sus hechos. Y entonces seguramente dicen, ok, esto va muy en serio. Uy, yo a lo mejor mentiría estando ahí, mejor no le entro. Así que podemos imaginar que por un tiempo, a lo mejor un muy breve tiempo, no lo sabemos, pues simplemente no hubo lobos vestidos de oveja dentro de esta iglesia naciente. Porque una pareja murió simplemente por mentir. Entonces tenemos eso. Pero tenemos que tener cuidado con eso. Porque a lo mejor hoy en día decimos, bueno, puedo estar en la iglesia, puedo estar jugando a la iglesita, no pasa nada. Puedo mentir, puedo llevar una doble vida y no se van a dar cuenta. O a lo mejor ya estás llevando una doble vida y estás asistiendo a una iglesia o perteneces ya a una iglesia. Pero ¿sabes qué? En algún momento el Señor te va a pedir cuentas de ellos, de esa situación. Podrás engañarnos, a muchos nos podrás engañar, pero al Señor definitivamente no. Y va a haber consecuencias de tus actos. Así que quítate ese traje de oveja y arrepiéntete de tu pecado. Pero bueno, esto como una idea que se puede observar dentro de esta primera escena. Regresemos. También hay un gran número que se iba agregando. Y ya para ese momento eran miles las personas en esta iglesia naciente que creían en el Señor, que querían acercarse a Él y que se iban incorporando a esta iglesia. Ahora, al respecto de estos versículos, de esta primera escena, John MacArthur, en su comentario a los Hechos, dice lo siguiente. Dice, irrestricto compromiso a la santidad caracterizaba a estos creyentes, no el temeroso compromiso del legalismo farisaico, sino que uno que brota del amor por el Señor. Ellos conformaban un grupo temeroso, lo que ahuyentaba a los que les gustaba el pecado y acercaba a quienes querían perdón por el pecado. Eso está en marcado contraste con las multitudes de personas no comprometidas e incluso no salvas que se sienten cómodas en la iglesia de hoy. No podemos andar jugando a la iglesia, donde aquí soy uno y allá afuera soy otro. Y esta situación se estaba expandiendo. Y a pesar de que se está expandiendo, más bien se está expandiendo y escuchan de esto. Hay algunos que les genera un conflicto esta situación, que se empiece a hablar de esto del evangelio y empiecen a incorporarse más personas a la iglesia. Así que esto genera un problema, es decir, un conflicto. Esta es nuestra escena número 2, el conflicto, que constituyen los versículos 17 al 26. Versículos 17 al 26. Puedes ponerle pausa a este audio y leerlos. Versículos 17 al 26. Ahora, tenemos este conflicto. Cuando hay algo importante en las ciudades, los primeros en saberlo son generalmente las autoridades, o por lo menos así debería de ser. Y aquí tenemos al sumo sacerdote, el cual es la máxima autoridad religiosa de Israel. Por debajo de este, pues por decirlo así, estaba un sacerdote común, digámoslo así. Y el pasaje nos muestra que estaba apoyado por los saduceos. Y si recuerdas quiénes son los saduceos, ellos solo creían en la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, rechazaban la resurrección y su negación de la resurrección se basaba, según ellos, en el hecho de que la ley de Moisés no contiene textos explícitos acerca de esta doctrina. Por lo tanto, tampoco creían en la existencia de los ángeles, entre algunas otras cosas. Y entonces, todos estos, dice nuestro pasaje, que se llenaron de celo. Y algunas traducciones, en vez de celo, me encanta cómo lo traducen, cómo lo ponen, colocan se llenaron de envidia.
No les gustó que anduvieran sanando a la gente. Imagínense, sanar a un enfermo, alguien que tiene días, meses o años con alguna situación y de pronto es sanado por la obra del Señor. Y a estos hombres no les agrada. ¿Por qué? Porque probablemente querían tener, como dicen por ahí, la sartén por el mango, que querían tener presencia, querían ser los únicos, el centro de todo, etcétera. Y entonces los mandan a llamar a los apóstoles, echan mano de ellos y los meten a una cárcel pública. Que recuerden que la cárcel no era el castigo en sí como lo es para nosotros hoy en día, estar encerrados es el castigo, sino simplemente era para retenerlos y poder posteriormente ver su situación. Y esta es la segunda ocasión que le sucede, aunque nuestro texto dice los apóstoles, y anteriormente vimos que solo fue a Pedro y a Juan que los tomaron y los metieron a la cárcel. Es decir, que se amplió de alguna forma a quienes fueron apresados. Por lo menos Pedro y Juan ya saben cómo está un poquito esta situación. Ya tienen una primera experiencia, a lo mejor están tranquilos, y quienes es su primera ocasión, a lo mejor dicen, tienen pensamientos de frustración, de dudas, de desánimo, de un poco de nerviosismo, entre otras cosas. Y están ahí y a lo mejor ven a Pedro y a Juan y los ven tranquilos y diciendo, pues ya, es la segunda vez, el Señor hará algo. No lo sabemos, no sabemos qué estaba pasando por la mente de ellos, pero seguramente había una mezcla de estas cosas, de tranquilidad y de impaciencia. Llega la noche y oh, sorpresa, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los libera, haciendo en esta situación un suceso extraordinario. Pero no simplemente los libera para que ellos estén cómodos, no los libera para que vayan a saludar a sus familias, no los libera para que, bueno, vayan, descansen en sus casas, ya fueron apresados, ya cumplieron. No. Su liberación tiene un propósito. No son liberados para que dejen de sufrir, sino el texto nos dice para llevar el mensaje de vida, es decir, el Evangelio. El Evangelio es el mensaje que da vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados de Dios. Y el Señor se acerca, ¿y cómo se acerca? Viniendo Jesucristo hacerse hombre en el mundo, caminar y habitar entre nosotros y dar su propia vida para remisión de los pecados. Una muerte sustitutoria, porque el quien merecía estar en esa cruz era yo y eras tú. Y Él tomó nuestro lugar para pagar nuestros pecados. Así que si no has creído todavía en este mensaje, es momento de que reflexiones al respecto, de dejar de lado los prejuicios que hemos desarrollado a lo largo de la vida y de considerar seriamente este mensaje del Evangelio para que puedas regresar al Padre, para que pueda haber una restauración de esa relación rota derivada del pecado. Y de hecho, lo que les dice el ángel no es nada nuevo. Ellos ya lo saben. Es la base de todo el libro de los Hechos. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y es el Espíritu Santo quien nos capacita para esto. Entonces simplemente reafirma el propósito. Este ángel al liberarlos, los libera y vayan y lleven este mensaje de vida. Son liberados y al amanecer no se esperan. No dijeron, vamos a esperar a que las aguas se calmen, porque la situación está muy tensa.
No dijeron, están muy calientes las cosas, están muy calientes los ánimos, mejor vamos a esperar unos días a que se enfríe la situación y podamos regresar a predicar. No, 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 no. Ellos fueron liberados y en la mañana ya estaban en el templo predicando, porque estaban obedeciendo las indicaciones que el Señor les dio. Vayan y prediquen. Entonces hicieron lo que les correspondía. Entonces no se esperaron. Y en estos momentos donde por un lado se está predicando dentro de la ciudad el evangelio, por otro lado de la ciudad el sumo sacerdote y otros convocan a un concilio, es decir, al Sanedrín, a los miembros prominentes de la familia del sumo sacerdote, de los ancianos y de los escribas. Mandan a traer a los apóstoles y oh sorpresa, no están. Y todo está en perfecto orden en la cárcel. Donde el versículo 23 nos dice, encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie en las puertas. Pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando escuchan esto se quedan perplejos y pensando en qué terminaría aquello. ¿Qué está pasando con esto, no? Y se preguntan esto porque seguramente piensan que este movimiento, que esta iglesia naciente ya escaló tanto que tienen partidarios en todas partes y que muy probablemente estos partidarios los liberaron sin que se dieran cuenta. Porque acuérdense, hay saduceos aquí y no creen en ángeles. Y entonces, ¿en qué terminaría todo aquello? Seguramente alguien los apoya. Ahora, de manera también lógico-materialista, pensando de esta forma, pues alguien nos tenía que haber ayudado, ¿no? No creen en los ángeles, no existen ángeles, no suceden estas cosas. Entonces, alguien nos ayudó. Y de pronto vienen con la siguiente noticia. Los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Otra vez, en vez de irse, siguen aquí predicando y enseñando. ¿Cómo es posible? Versículo 26. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Fíjense cómo aquí el capitán los persuadió para que los acompañaran al concilio. No se utilizó la fuerza, pero tampoco se ofreció resistencia alguna. Los apóstoles podían haber sido liberados con el apoyo de las masas, de las multitudes que los escuchaban. Y los oficiales del templo hubieran tenido muchos problemas en esa situación sumamente incómoda. ¿Por qué? Porque tienen aceptación del pueblo. Hay aceptación de los apóstoles por parte del pueblo y debido a que fueron moderados los apóstoles, pues no hubo ningún altercado. Pero entonces, Julio, ¿dónde está el conflicto? Porque me dices que esta es la escena 2 y es el conflicto. Ok, el conflicto está en los intentos por callar a los apóstoles. ¿Quiénes los quieren detener? El sumo sacerdote, lo vemos en el versículo 17, versículo 21, 24 y 27. Los principales sacerdotes, versículo 24, e incluso el jefe de la guardia del templo, versículos 24 y 26. Todos ellos quieren callar el mensaje del evangelio. Y a pesar de todas estas personas, los apóstoles no se dejan intimidar y siguen enseñando y predicando. Y prueba de ello es que hay multitudes que están integrándose a la naciente iglesia y que ahora ya no van por la fuerza. Claro, ya no van por la fuerza por ellos, porque estos hombres también son políticos y tratan de mantener la poca credibilidad que aún tienen.
Hasta aquí el conflicto. Ya hemos visto el ambiente, titulado el mensaje milagroso, el conflicto, el mensaje que quieren callar. Ahora veamos nuestra tercera escena, el clímax. El clímax, versículos 27 al 32, titulado Obedecemos a Dios al llevar el mensaje. Obedecemos a Dios al llevar el mensaje. Voy a leer los versículos. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Están en el concilio frente a las autoridades judías y el sumo sacerdote nuevamente les recuerda que les dieron órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y aquí es interesante porque se hacen los dignos que ni siquiera quieren mencionar a Jesús. Han llenado a Jerusalén con esas enseñanzas y aparte quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. No quieren nombrar a Jesús. Y sabes, no es nada malo que asuman su responsabilidad por la muerte de Cristo. Porque eso es muy probablemente lo que probablemente los llevaría a admitir su pecado si ellos admitieran su responsabilidad con la muerte de Cristo. Y estarían convencidos entonces del mensaje de vida. Es decir, que por un lado es una responsabilidad, por llamarlo así, ética o moral, porque levantaron mentiras contra Jesús, creando un falso juicio para poderlo juzgar. Pero por el otro lado, espiritualmente, hablando tú, yo y los miembros del Sanedrín fuimos culpables de la muerte de Jesús. Era necesario que muriera por causa de mis pecados. Así que su sangre nos limpia de pecado. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Claro, si crees en Él y si admites esto. Porque si no lo crees, simplemente esto no funciona y no aplica para ti. Lo irónico de esto es que estos líderes religiosos instigaron al pueblo a decir y a asumir esa responsabilidad de la muerte de Jesús. Pero ahora se hacen los dignos. Mateo 27, 24 al 26, lo leo. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús lo entregó para que fuera crucificado. Y esto de alguna forma que estamos viendo en nuestro pasaje es una escena familiar, pues ya en un capítulo anterior vimos algo parecido, en el capítulo 4, donde les dicen que no prediquen y la respuesta es algo similar a lo que estamos viendo aquí. Capítulo 4, versículo 19. Ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Los gobernantes, sin embargo, habían procurado su muerte, la muerte de Cristo. Fueron los romanos quienes lo crucificaron, pero las principales autoridades sacerdotales fueron quienes lo entregaron. Y de hecho el tipo de muerte fue la manera
fue a la manera de lo que la ley de Israel declaraba como maldita. El colgado es maldito de Dios, puedes leer en Deuteronomio 21-23. Pero lo que ellos pretendieron que fuera maldición fue bendición, pues Dios Padre glorifica al Hijo y ahora está sentado a su diestra. Por lo que si bien la autoridad del Sanedrín es grande, todavía es más grande la autoridad del Señor, de quien los había comisionado para dar a conocer estas buenas noticias. Por lo tanto, no podían quedarse callados, simplemente estaban siendo obedientes. Ellos son los enviados, los heraldos de las buenas noticias, pero también testigos, y no simples testigos por iniciativa propia, sino testigos bajo la dirección del Espíritu Santo, impartido por Dios a aquellos que le obedecen, dice el texto. Así que básicamente los apóstoles hasta aquí no les harán caso. Siguiente escena. Este fue el clímax. El clímax fue y se tituló Obedecemos a Dios al llevar al mensaje. Cuarta escena, siguiente escena, la resolución, titulada como La recomendación sobre los mensajeros no del mensaje. Versículos 33 al 40. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Se calientan los ánimos, se sienten profundamente ofendidos y tienen deseos de matarlos. Pero no solo se sienten ofendidos por responsabilizarlos de la muerte de Jesús. Los apóstoles por segunda vez les han dicho esto: ustedes lo mataron. Sino también están ofendidos porque habían desafiado la autoridad del concilio al ponerse a predicar después de que les habían ordenado que no lo hicieran. ¿No creen que hay resurrección? Acuérdense que ahí hay saduceos y ellos están hablando de que Jesucristo resucitó, que consideraron sentenciar a muerte a los apóstoles. Están muy calientes los ánimos. Además de que siempre de esta ofensa para ellos, es común que una vez que nuestro sistema de valores y creencias se ve sacudido, entramos en shock, y es lo que estaba sucediendo para este grupo de hombres. Al ser cuestionados, es lo que pasó con los saduceos, porque tienen ahí enfrente a los que les dirán posteriormente en el capítulo 17 de Hechos, los que trastornan al mundo. Y los están trastornando en ese momento. Pero para sentenciarlos a muerte, también necesitaban el apoyo de los miembros fariseos del concilio. Se piensa que los fariseos en este momento estaban en minoría, pero contaban con el respeto del público mucho más que los saduceos. Tanto es así que los miembros saduceos del concilio consideraban de alguna forma improcedente el oponerse a las demandas de los fariseos. Y ojo aquí, ya que los apóstoles también disfrutaban de la buena voluntad del pueblo. Aunque recordemos que
las masas, el pueblo puede ser traicionero. Y se levanta un fariseo llamado Gamaliel, el cual es respetado por todo el pueblo y se considera el más grande de los maestros de su día. Fíjate incluso lo que dice la Mishnah, que la Mishnah es la primera gran colección escrita de las tradiciones orales judías. Y este comentario lo coloca F.F. Bruce en el libro de los Hechos, titulado así, el libro de los Hechos. Un comentario básicamente. Y dice esto: cuando Rabán Gamaliel, el anciano, murió, la gloria de la ley cesó y la pureza y la abstinencia murieron. Imagínense el nivel de respeto que tenía Gama aquí. Ahora, de acuerdo con esta tradición, también con la tradición, Gamaliel fue discípulo de Hillel, que fue un fundador de una corriente de pensamiento judía, dentro de los judíos, aunque hay quienes dicen que Gamaliel creó su propia escuela de pensamiento. No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que el apóstol Pablo tiene a Gamaliel en su curriculum vitae. ¿No? Pues fue su discípulo. Esto lo podemos ver en Hechos 23, que dice así: yo soy judío nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Él se levanta en el concilio, Gamaliel, y advierte que los apóstoles debían ser conducidos fuera de la cámara del concilio. Sáquenlos, llévenselos para allá, porque quiero hablar algo con ustedes. Escuchen, quiero hablar con ustedes libremente, tranquilamente, sin estos hombres aquí presentes. Entonces, este hombre respetado se encuentra reflexionando al respecto. Y aquí Gamaliel me recuerda a las personas que dices: híjole, a esta persona solo le hace falta arrepentirse, solo le hace falta eso, nada más. Depositar su confianza en Cristo, arrepentirse de sus pecados, de confiar en Dios. Pues a lo mejor son personas muy queridas, apoyan a la gente, apoyan a la sociedad, aman a su familia, si tienen hijos, cuidan a sus hijos, respetan a su esposa y demás. Pero nada de eso te acerca al Señor, sino únicamente el arrepentimiento y depositar tu confianza en Cristo. Gama tiene buena lógica, buen razonamiento, pero tiene mala exégesis, es decir, mala interpretación. Porque tiene el Antiguo Testamento y todavía no ve a Cristo entre sus líneas. Por lo que no está considerando el mensaje, sino únicamente a los mensajeros. Está viendo las circunstancias, haciendo comparaciones y quizás aún aquí no se ha hecho la pregunta adecuada. ¿Verdaderamente este Jesús del que tanto hablan estos hombres es el Salvador del que habla el Antiguo Testamento? Gamaliel se está acercando. Se está acercando. No lo sabemos. No sabemos si creyó posteriormente, pero se está acercando. Tengan cuidado, les recuerda, porque ha habido otras ocasiones donde un tal Teudas se levantó pretendiendo ser alguien. No sabemos si utilizó un título o algo porque pretendía ser alguien, como hoy en día en algunas iglesias, que ponen la foto del líder por ahí atrás porque se cree alguien, se cree escogido, se cree colocado en ese punto. Así como Teudas pretendiendo ser alguien. Pero logró que lo siguieran unos 400 personas y a lo mejor tú puedes decir: 400, no, yo tengo 1000 seguidores en mis redes sociales. Tengo 1000 seguidores en TikTok o en Instagram, ¿no? Ojo aquí.
Porque estos seguidores sí eran verdaderos seguidores, no como los de internet que por dependiendo de su estado de ánimo, pueden dejar de seguirte. Ahora, estos te dejan de seguir, o más bien dejan de seguir a Teudas cuando muere. Se termina el movimiento, no hubo más. Alguien les dio un sentido de pertenencia, un sentido de vida, murió y se acabó, no hay más. Posteriormente, Gamaliel comenta que se levantó un Judas de Galilea, el cual fue seguido por mucha gente, donde también al morir quienes lo seguían se dispersaron. Entonces el patrón que observa Gamaliel es que una vez que se muere la persona a la cual siguen, lo común es que los seguidores se dispersen. Se acaba eso. Sin embargo, tenemos casi 2000 años que el Evangelio sigue y sigue y seguirá. Cristo murió y resucitó, por lo tanto, esto sigue y seguirá. No nos hemos dispersado. Por lo que les dice a los que están presentes ahí en el concilio, específicamente en el versículo 38, no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Y claro, hasta aquí esto que menciona Gamaliel es importante. Y esto no es parte de la idea central, pero creo que es bueno que lo veamos. En ocasiones, por comodidad, las autoridades de la iglesia podemos ser irresponsables y darle un valor más allá del que tiene este versículo. Porque podemos decir, bueno, no hagamos nada. Si es de Dios, Él lo disciplinará. Bueno, no hagamos nada. Si es de Dios, Él lo exaltará. Bueno, no hagamos nada. Si es de Dios, Él detendrá su pecado. Bueno, no hagamos nada. No le predico porque creo en la predestinación. Si es de Dios, Él lo traerá. Familia, la soberanía de Dios no nos exime de que debamos actuar responsablemente y utilizar la autoridad que se nos ha otorgado. Y hablo en general, no solo para nosotros los pastores. No solo nosotros podemos dar palabras de ánimo, no solo nosotros podemos exhortar, o no solo nosotros podemos ser de bendición. Tú también puedes serlo para alguien más. Y si intervienes en algún momento, a lo mejor puedes detener el pecado de alguien. Además, para confirmar esto de que si es de Dios, pues hay miles de falsas iglesias y tienen millones de seguidores. Es decir, por un lado, esto funciona, pero por otro lado no. O sea, tenemos que ser responsables de la parte que nos toca. Y obviamente el Señor hará lo suyo conforme a su voluntad. Finalmente aceptan el consejo de Gama, pero como que no del todo, ¿no? O al menos el texto nos dice que Gamaliel no nos dice que se queja por los azotes que le dan a los apóstoles, probablemente los típicos 40 menos 1, no lo sabemos. Se hizo para asustarlos, pero fue una situación injusta para ellos. No tenían por qué haber hecho esto. Solo que los azotan y les ordenaron nuevamente que no hablaran más en el nombre de Jesús. Esa orden previa, la cual nuevamente se les vuelve a imponer. No hablen de ese hombre, por llamarlo así. Versículo 40. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Hasta aquí es nuestra escena 4, la resolución titulada La recomendación sobre los mensajeros no del mensaje. Finalmente, el nuevo ambiente para finalizar. El regocijo por llevar el mensaje.
versículos 41 y 42. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Y sabes, hoy en día el predicar puede que haya algunas consecuencias por predicar el evangelio en nuestro país. Generalmente hay más consecuencias en zonas rurales, en comunidades a lo largo y ancho de nuestro país que en ciudades urbanas. Y a lo mejor te pueden exhibir, te pueden decir, te pueden poner ahí algunos calificativos por predicar el evangelio en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos. Te pueden tratar de muchas cosas. No te van a dar unos latigazos, pero se siente, no es agradable. Independientemente de eso, tenemos un llamado. Tenemos un llamado a predicar el evangelio y el de no callarnos aunque quieren callarnos. Porque ¿sabes qué? Alguien en algún momento te predicó. Te predicó. Y porque esa persona te predicó, es que a lo mejor estás escuchando este audio y perteneces a una iglesia. Estás asistiendo a una iglesia y conoces al Señor. Porque alguien más fue obediente a este llamado de llevar el evangelio. Así que tenemos que hacer lo mismo. Porque simplemente nos los ha pedido el Señor. Vayan y hagan discípulos. Lleven la palabra. Y ahora tenemos que hacerlo en esta sociedad porque tenemos que resistir los embates de ella. De una sociedad postmoderna en la que simplemente se han borrado los absolutos, en una época donde el ser humano se ha borrado a sí mismo, no tiene identidad y no tiene rumbo. Necesitan de Cristo. Y tú y yo ya estamos aquí, y estamos aquí más bien por esto, porque alguien fue obediente para compartir el evangelio con nosotros. Así que recuerda el argumento: la obediencia de llevar el mensaje del evangelio genera alegría, pero también conlleva conflictos. La obediencia de llevar el mensaje del evangelio genera alegría, pero también conlleva conflictos. Nos da alegría cuando compartimos el evangelio y alguien cree. Oh, gracias a Dios, porque el Espíritu Santo lo ha transformado. Pero también genera conflictos porque nos van a intentar callar. Porque hay quienes no quieren escuchar el evangelio y no son de las personas que respetan, por llamarlo así, sino que quieren que nos callemos, que nos atacan. Y esto, conforme pase el tiempo, va a haber más dificultades. Tenemos que estar preparados. Tenemos que depender del Espíritu Santo para poder llevar el mensaje del evangelio y ser obedientes a esto, que no solo es para los apóstoles, sino para nosotros también. Dice el pasaje: y finalmente, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Ellos no salieron como diciendo: ¡ay, qué rico, nos dieron unos latigazos! ¿No? No. Simplemente estaban felices porque fueron obedientes a lo que el Señor les pidió. Debemos obedecer a Dios no solo en llevar su palabra, sino en todas nuestras áreas de vida, y esto traerá, por un lado, conflictos, como ya lo dije,
No habrá gente que no le gustará esto, pero si hacemos bien las cosas y obedecemos al Señor, vamos a poder estar en una situación como ellos, alegrándonos a pesar de las problemáticas y de los conflictos derivados de llevar el Evangelio. Finalmente, Mateo 5:10 al 12. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. El Señor les bendiga. Muchas gracias.